capacitado por el poder del Espíritu Santo. Amén. Ahora diga conmigo otra vez: dispongo mi corazón y mi espíritu a recibir esta palabra del Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pastor, ¿alguien va a orar? ¿Ya? ¿Comenzamos ya? Ok, comencemos entonces. No, espérate. Erwin, venga a presentar el nombre. Venga, por favor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Presenta la palabra. Vamos a ponernos de pie, vamos a la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento. Padre, en este momento venimos delante de tu presencia, Señor. Presentamos esta palabra, Señor. Sabemos que viene de parte tuya, Señor. Palabra que edifica, palabra que cambia, Señor. Padre, y venimos, Señor, con expectativas en nuestro corazón, Señor, de que tú vas a hablar a los corazones. Así es. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, presentamos esta palabra, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú siempre hablas, Señor. Tú siempre, Señor, Padre, traes gozo, traes, Señor, gozo, traes paz a nuestros corazones por medio de tu palabra, Señor. La presentamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Someto cada palabra de mi boca al poder y a la influencia del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién glorifica a Dios en esta mañana? Amén. ¿Quién está dispuesto a recibir palabra de Dios? ¿Quién pone su corazón y dice: Señor, aquí están atentos mis oídos para escucharte? Para escuchar tu palabra y ponerla por obra. No solamente ser oidores, sino que hacedores de la palabra. Diga conmigo: lo que voy aprendo, lo voy a poner en práctica durante toda la semana. Así es, porque para eso es que estamos acá. Nos reunimos con el propósito de recibir y luego ponerla por obra. Amén. No solo quedarnos escuchando, sino que también ponerla por obra. En el capítulo 12 del libro de los Hechos, el domingo pasado estábamos hablando que Bernabé fue a ver una situación que se había levantado en Antioquía. ¿Quién se recuerda eso? Amén. Había una situación en Antioquía, se formó una situación, y Jerusalén, o sea, llegaron las noticias a Jerusalén. Y desde allá Pedro, que era el que estaba liderando la iglesia en ese tiempo, envió a Bernabé y le dijo: mi hermano, mira, tenemos una situación en Antioquía, ve para allá y mira a ver cómo arreglas ese asunto. Y le digo: ¿sabes qué? También me voy a llevar a Pablo. Pablo está en Tarso, déjame ir a Tarso, lo busco a Pablo, y se lo llevó a Pablo para allá. Y entre los dos estuvieron un año enseñando en Antioquía, el lugar donde por primera vez le dijeron a las personas que seguían a Cristo, le llamaron cristianos por primera vez. ¿Se acuerdan? Estoy haciendo un resumen del domingo pasado. Entonces, vemos que Pablo fue para allá con Bernabé y le aprendió. Pablo porque había un Bernabé, le aprendió mucho. Bernabé era su pastor, Bernabé era su guía, Bernabé era su mentor. Entonces la formación de Pablo se da porque este hombre Bernabé, según lo dice la palabra, era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre bueno. ¿Se acuerdan que así se llamaba la prédica pasada, no? Un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Se necesitaba alguien así para completar esa transformación del ciclo en la vida de Saulo y convertirse en el apóstol Pablo. Amén. Entonces vemos aquí una dinámica entre mentor y discípulo. ¿Está bien? Y entonces estuvieron ahí, pero ya para el capítulo 13, que es lo que nos ocupa el día de hoy, ya vemos a Pablo levantado. Por primera vez le dicen Pablo, y en el capítulo 13. Todo lo anterior era Saulo, pero ya en el capítulo 13 dice: y Saulo, que es el mismo Pablo. Entonces lo hemos levantado predicando la palabra. Ya le daba a Bernabé en la oportunidad a que también él predicara la palabra. Entonces llevaba la palabra y un hombre con mucho dinamismo, con elocuencia, un don de la palabra. Entonces él era el que estaba predicando, y tanto en la sinagoga
con los judíos como también a los gentiles. ¿Saben qué significa la palabra gentiles, verdad? Gentiles son los no judíos. Diga conmigo, gentiles son los no judíos. Entonces, ahí estaba él predicando y nadie lo detenía. Él llegaba a una sinagoga, llegaba a un lugar, Pablo se metía a la sinagoga y les predicaba a los judíos. Y por ahí se encontraba ahí a la vuelta de la esquina a alguien que no podía entrar a la sinagoga porque los gentiles no podían entrar a la sinagoga judía, y también ahí le daba el mensaje. Eso era, mi hermano, Pablo predicaba en todo momento, en tiempo y fuera de tiempo, así como tú y como yo. Amén. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Estamos acá? Y la prédica de Pablo se basaba en lo que es la doctrina de la salvación. Doctrina de salvación. En discipulado estamos estudiando eso. Y las características más importantes, los conceptos más importantes a considerar en la doctrina de nuestra fe. Creemos en el Señor Jesús, ¿verdad? Amén. Lo creemos. Entonces, existe una doctrina de nuestra salvación, la doctrina de lo que es la justificación. Entonces, ¿basado en qué predicaba Pablo? Era en la gracia. Recuerdan que él se sentía descalificado, pero Pablo entendió la gracia. Amén. La gracia de Dios, por lo que él estaba haciendo muchas cosas que no estaban bien delante de los ojos del Señor, y aún así lo llamó y lo hizo instrumento útil en su mano. Y ahora lo vemos predicando. Eso se llama gracia. Cuando tú y yo estábamos totalmente descalificados de la gracia de Dios, el Señor nos da la oportunidad de conocerle, de perdonar todas nuestras faltas y tener la vida eterna. Alguien tiene que alegrarse con eso. Éramos extranjeros, éramos aprendices, estábamos totalmente destituidos de la gracia de Dios, y el Señor nos llama y nos perdona todas nuestras faltas y dice: ¿sabes qué? De aquí en adelante eres nueva criatura. Antes no disfrutabas del reino, ahora sí tienes abiertas las puertas para que disfrutes del reino de Dios. Entonces Pablo entendía eso. Entonces la prédica de Pablo era basada en eso, en la gracia. Diga conmigo, la gracia. La gracia. A ver, discípulos, los que están conmigo los miércoles estudiando, ¿qué más? También era la justificación. ¿Qué otro punto? Ese mismo. También era la regeneración, el nacer de nuevo, ¿verdad? Todos esos puntos. En eso estaba basado la prédica, la enseñanza del apóstol Pablo. Ahí, en eso estaba basado lo que es la justificación, el nacer de nuevo, la gracia de Dios. Exacto, la justificación, que somos justificados. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe, ¿verdad? La gracia de Dios, eso es la gracia de Dios. Somos justificados por medio de la fe. Vamos a leer, acompáñenme por favor, a leer Hechos 13 mientras están acá. Ay, ya está ahí, Dios mío, qué rapidez. Bueno, los invito a los discipulados que se van a leer el próximo mes. Ya abierto para toda la congregación. Otro tipo de discipulado diferente al del miércoles, pero todos aquellos que quieran discipularse ya pueden inscribirse, ya pueden registrarse. Comienzan el próximo mes, o sea, ya la próxima semana, para todos aquellos que quieran. Amén. Amén. Con ese entusiasmo, hermano. Amén. Vamos a leer entonces Hechos de los Apóstoles. Dice: mas aquel a quien Dios levantó. ¿De quién está hablando Pablo ahí? ¿De quién está hablando Pablo? De Jesús, ¿verdad? Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Lo sabemos, ¿cierto? Que el Señor no vio corrupción. ¿Saben pues esto, varones hermanos? Ay, me gusta esa frase. Varones hermanos, decía Pablo. Escuchen, varones hermanos. ¿Saben pues esto, varones hermanos? Que por medio de Él, ¿de quién? De Cristo. Por medio de Cristo se nos anuncia el perdón de pecado. Él estaba anunciando el perdón de pecado. Di conmigo, somos perdonados. Nuestros pecados han sido perdonados. Dilo creyendo. Dilo creyendo que tus pecados son perdonados. No sé si a ti te queda duda, a mí no me queda duda. Totalmente perdonada, totalmente justificada, totalmente lavada, totalmente, no le pongas al infierno, tú no le debes nada. Entonces, anunciaba, dice que el perdón de pecado. Siguiente, por favor, dice: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. Diga, no pudiste ser justificado. Diga, no pudiste. La ley de Moisés llegaba hasta cierto límite.
llegaba hasta cierto punto. Por la ley de Moisés no alcanzábamos justificación. ¿Estamos claros? Amén. Y ni ellos no alcanzaban justificación. Creían, la practicaban y no alcanzaban justificación. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ya ahora vamos a ahondar un poquito más en ese asunto. Entonces dice que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado en él. Diga, en Cristo. En Cristo. Es justificado, repítalo. Es justificado. Todo. Todo. Vamos, todo aquel Todo aquel que cree. que cree. Amén. ¿Tú has creído? Amén. ¿Tú has creído? Amén. Iglesia, ¿tú has creído en el Señor? Tú eres justificado. Tú eres justificado por medio de la fe. Justificado. Es que un pecador es justificado, se vuelve justo delante de Dios, no porque no tenga culpa de sus pecados, sino porque hay una autoridad mayor que lo declara justo. Amén. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Lo repito, es que el pecador es justificado no porque no haya cometido pecado, no porque no tenga culpa, sino porque hay una autoridad mayor Amén. que declara inocente al culpable. Y por eso es que somos justificados. Amén. Esta ley de Moisés dice no podía justificarte. Lo que pasa es que la ley de Moisés decía presenten un cabrito sin mancha, ¿recuerdan? Año con año. Entréguenselo al sumo sacerdote. El sumo sacerdote lo llevaba al lugar santísimo, ahí sobre la tapa de expiación, ahí sacrificaba al animalito y con la sangre primero le esparcían al altar, luego salía del lugar santísimo y le tocaba el óvulo derecho comenzando por el varón de la casa, por el papá, ¿verdad? Entonces tocaba ahí el óvulo, le esparcía lo que era la sangre del corderito que había presentado el sacrificio, después a la mujer y a los hijos, y decían ya están perdonados sus pecados. Para entonces cuando el animalito estaba vivo le tenían que hablar, confesarle todos los pecados ahí en la oreja al animalito, al cordero. Ahí le estaban diciendo todos ahí los pecados que habían cometido. Y entonces y después lo presentaban. Y una vez sacrificado es que entonces decían, bueno, ya que con esta sangre del cordero perfecto ustedes ya quedan limpios, ya vengan el próximo año. Porque les duraba solamente un año la justificación. Wow. Un año, nada más. A los 365 días tenían que volver con otro corderito. Por favor. Porque no les alcanzaba, dice, todo aquello que por lo cual la ley de Moisés no pudiste ser justificado. No les alcanzaba, no era un sacrificio para siempre, no. Era que tenían que volver, corrijo, no era cada 365 días, era cada 354 días, porque el calendario judío, el año de ellos es diferente al nuestro. No tiene 365 días, tiene 354. Y cuando son bisiestos, le suman, ¿cuánto le suman cuando son bisiestos? ¿Cuánto tiempo le suman los años bisiestos de los hebreos? 30 días. No uno como nosotros que le ponemos el 29 de febrero. No. Ellos, el año bisiesto de ellos son de 384 días. Se los digo por si les gusta anotar esos datos. Entonces, al año siguiente, lo importante es entender que al año siguiente tenían que presentar el otro corderito. Porque las justificaciones no alcanzaban para un año. Entonces tenían que volver con otro cordero por todos los pecados que habían cometido en los 12 meses pasados. Pero en Cristo, mi hermano, tú eres justificado de una vez para siempre. Amén. En Cristo, recibiste el perdón de pecado de una vez para siempre. Todos tus pecados fueron borrados, echados al fondo de la mar. Y Dios dice, se me olvidaron. Es que no me acuerdo. Y tú le dices, Señor, es que tú te acuerdas lo que yo era. Señor, ¿te acuerdas, Padre? Soy indigno, no sé si me vas a usar. Y te dice el Señor, no me acuerdo. ¿De qué pecado estás hablando? No me acuerdo. Es que no me acuerdo qué pecado, porque cuando una vez que los tiro, dice el Señor, no me acuerdo de ellos. Porque la sangre de Jesucristo te perdonó totalmente, completamente. Aleluya. Así de hermoso eres delante del Señor. Te ve y no te ve a ti, a Cristo te ve a ti. Es que no te ve a ti, mira al Señor, el que no cometió el pecado. Entonces no te está viendo a ti, está viendo a Jesús.
Vamos a entender esto rápidamente. Necesito aproximadamente 6 voluntarios. Así, con esa rapidez. Venga, 6 voluntarios. 2, 3. Vengan por aquí 3 y 3 más por acá. Ahí están, 3 aquí y 3 aquí. ¿A dónde están los otros? ¿A dónde está el otro voluntario? Ahí está, miren. Este ejemplo es para la siguiente. Vengan para acá por asuntos de cámara, si no, no vamos a cuadrar. Salimos bien ahí todos. Sonríen, por favor. Ok, entonces aquí está un grupo, aquí está otro grupo. Vamos a entender bien esto. Escuchen bien. Este pueblo, el pueblo judío. ¿Ok? Así era antes. Y este pueblo, el pueblo gentil. El pueblo gentil, no judío. ¿Qué significaba esto en tiempos antiguos? Lo que pasa es que ahora ya no lo distinguimos mucho, porque la gracia de Dios nos unió, nos injertó, dice en la Biblia. Nos injertó. Somos injertados en la Biblia. En ese tiempo, el ser judío significaba un pueblo bajo pacto. El pueblo judío en aquel tiempo significaba tienen un único Dios. Pero el pueblo gentil tenía muchos dioses. No sabían ni en quién creer. En lo que le ponían de frente ya no creían. Estaban sin pacto. No tenían pacto. Estaban ajenos al pacto que tenían con Dios. Voy a regresar un poquito a la aguja del reloj para Babel. Allá en la torre de Babel, ¿se acuerdan la historia de Babel? Ahí el Señor emitió juicio, separó a todos los grupos porque estaban construyendo, estaban edificando algo basado en el orgullo. Dije, ay, no, construyamos algo para llegar hasta arriba, porque el orgullo así es. El orgullo te hace edificar algo, póngale el nombre que sea, solo por estar para encima de los demás. Eso es el orgullo. Y dijo el Señor, ¿qué? No, aquí esto se termina, dijo el Señor, esa obra de orgullo, y comenzó a separarlos con diferentes idiomas, para que no se entendieran entre ellos. Y fueron esparcidos, porque se unieron los que tenían el mismo idioma, los que se entendían, esos sí se agarraron para un lado, otros que no el mismo idioma agarraron para otro lado. Pero el Señor, después de esparcirlos así, de esa forma, dice, voy a hacer un pueblo, donde yo voy a ser su Dios y ellos serán mi pueblo. Y entonces juzgue a Abraham, lo llama de Ur de los Caldeos, lo saca de ahí, lo libera de idolatría, comienza a mostrarse, a manifestarse a Abraham, y entonces ya se forma el pueblo de Israel. Este es el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces ya tienen un Dios, un solo Dios, y se relacionan con Él a través de ¿qué? A través de la ley de Moisés. Pero los gentiles no tenían Dios. Los gentiles no tenían un solo Dios, creían en muchas cosas. Estaban fuera de pacto, eran advenedizos, extranjeros al pacto de Dios. Además, había una promesa, diga conmigo, había una promesa. La promesa que de este pueblo venía el Mesías. Los gentiles no tenían esa promesa. Ellos no tenían esa promesa. Simplemente no la tenían. Ellos no esperaban ningún Mesías, no estaban esperando nada. Andaban únicamente en la vida como paseo ya y se acabó. Ellos no. El pueblo judío tenía un pacto, tenía un solo Dios, una sola fe, y además tenían una promesa, que el Mesías vendría a través de ellos. ¿Qué sucede cuando Pablo en el capítulo 14 está predicando junto con Bernabé en Antioquía? Resulta que ellos están formando una iglesia en Antioquía con los dos pueblos. Dios tuvo que intervenir. ¿Se acuerdan en aquella visión que le dio a Pedro? Le dijo, no llames inmundo a lo que yo he, refiriéndose a los gentiles, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y lo mandó a la casa de Cornelio, y allá que el hombre, siendo de la italiana, dice, recibió el Espíritu Santo, y eso fue necesario que Pedro lo viera con sus ojos y dijo, ay papá. O sea que la salvación no solamente venía para el pueblo judío, sino que también la oportunidad de ser salvo y tener vida eterna también para los gentiles. Entonces, en Hechos capítulo 14, que es el que nos está ocupando hoy día, Pablo le predicaba a los judíos en las sinagogas, porque ahí es donde los encontraba, y a los gentiles en cualquier lado, en el mercado, en la esquina. Y entonces, entre los dos pueblos está formando un solo pueblo. Una sola iglesia, con Jesucristo como a la cabeza. Y entonces injerta
a los gentiles, las injerta a David y le dice, ¿sabes qué? Aquí no hay excepción de personas. La gracia es para todos, porque todos pueden ser salvos. Si tú reconoces a Cristo y si tú reconoces a Cristo como Mesías, tus pecados son perdonados. Pueden tomar asiento, por favor. Pueden tomar asiento. Denle un aplauso aquí a los judíos y a los gentiles. Entonces, así de esa forma se va formando la iglesia ahí en Antioquía. ¿Estamos claros, amada iglesia? Si entendemos esto, que no teníamos oportunidad, si lo entendiéramos, que no había oportunidad, es que si Dios no hubiera intervenido, este pueblo gentil se hubiera quedado así, sin Dios, sin promesa, sin salvación. Si llegamos a entender esto, de lo que Dios mismo hizo para alcanzarte a ti y a mí. Amén. Si entendiéramos esto, que éramos advenedizos, que estábamos completamente excluidos de la gracia de Dios. Si ahora aquí, sentados en este lugar, entendiéramos que fuimos salvos por gracia, porque ni siquiera éramos pueblo, ni siquiera teníamos un Dios, ni siquiera había una promesa para nosotros. Pero el Señor con su gracia dijo, no, esto es para todo el mundo, para todo aquel que en Él cree. ¿Qué es lo que dice ahí? Dice, se lo van a dar, déselo fuerte. Ahí el versículo 39 dice, en Él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Judío y griego. Decían griego en aquel tiempo, ¿por qué? Porque eran muchos griegos que llegaban a Jerusalén. Entonces todo, no hay excepción de personas. Te lo voy a poner de otra forma, fíjate bien. Cuenta tú todos los bienes que tienes. Échale ahí número cuántos tienes tú. Échale el número cuántos bienes tienes. Ponle el precio de la casa, ponle el precio. Échale el número ahí cuánto tienes. Tu salario, tú todo ahí, mételo ahí todo. Si tú llegabas con toda esa cantidad de finanzas, donde el Señor le decía, voy a comprar vida eterna, aquí están todos mis bienes. No podías comprar vida eterna, es que no se puede comprar vida eterna. Porque no es en tus fuerzas, sino en su gracia. Todo lo que tú tienes. Si tú me dijeras, voy a comprar vida eterna con esto, con todo lo que tengo, materialmente hablando, te lo voy a poner de otra forma. Todos los talentos que tú tienes, el que alaba al Señor, el que predica, el que sirve, Señor, aquí vengo con todos mis dones, quiero comprar la salvación, quiero comprar vida eterna. Y te dice el Señor, no, tus dones no. Si es que eso yo te lo digo. Y la fuerza de hacer riqueza, también yo te la di. Que tú me vienes con cuento que vas a comprar vida eterna con los bienes, o con los dones, o con sacrificio. No, la vida eterna no se compra. No hay manera de comprarla, porque no es en tu fuerza, sino en su gracia, en la gracia de Dios. Porque fuimos totalmente ajenos al plan de Dios. Y un día el Señor, en su soberanía y en su soberana sabiduría, extendió la salvación a todas las naciones a través de un solo sacrificio, el sacrificio de Cristo, que por su sangre somos salvos y por Él tenemos vida eterna. Amén. Yo le pregunto al Señor, le digo, Señor, y esto que a veces nos relacionamos contigo únicamente a través del don, el don que Él nos dio, y con ese don es que nos relacionamos con Él. ¿Cuánta gente por ahí predicando la palabra, pastores, estoy hablando de pastores, apóstoles, profetas, relacionándose con Dios únicamente a través del don? En tu nombre profeticé, no te conozco, dice el Señor. ¿Por qué? Porque se relacionaron con Dios únicamente a través del don, buscando gente, oídos a quien profetizarle. La cruz tiene dos sentidos, tiene el vertical y el horizontal.
¿Qué está pasando en la actualidad? El profeta viene y te profetiza, y te profetiza, y te profetiza. Entonces, él tiene una relación horizontal. Anda buscando hilo, ejerciendo el don. Pero si esa persona no tiene una relación en vertical con el Señor, cuando esté entregando cuentas y le diga, Señor, en tu nombre profeticé, dice el Señor, no te conozco. No te relacionaste conmigo. Aleluya. Te relacionaste con los demás. Aleluya. Pero conmigo no te relacionaste, dice el Señor. No hay un registro en el cielo de tu voz. Tú sabes que tú tienes un registro ahí arriba. Amén. Un registro de tu voz, que cuando tú hablas, dice el Señor, ahí está Mirna orando, Aleluya. ahí está Fanny orando. Está el registro de tu voz, y eso es lo que mueve la dimensión espiritual, la intimidad que tienes con el Señor. En tu nombre, Señor, saqué demonio. Y con eco. En tu nombre, Señor, liberé. No te conozco. Aleluya. Porque anduviste liberando, echaste el demonio fuera, pero fue en tu nombre, Señor, sí, pero no una relación conmigo, dice el Señor. No hubo intimidad. No me buscaste. Te relacionaste conmigo por el don, creyendo que te estabas relacionando conmigo. Señor, mira que domingo a domingo estaba predicando la palabra. Sí, ese es el don. Pero no te cuenta en tu relación personal con Él. ¿Qué estoy tratando de decir, amada iglesia? Que si no apartamos tiempo de calidad para hablar con papá, en intimidad y no a gritos, por lo que Él esté sordo, en intimidad, buscando el corazón de papá y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quiero soñar lo que tú sueñas, ver como tú ves, tener sensibilidad como tú la tienes, misericordia, Señor, como tú la tienes, perdonar como tú perdonas. El ejemplo, los no judíos, los gentiles no tenían oportunidad del pacto, no tenían oportunidad de salvación, pero ahora sí ya la tenemos. Después de saber esto, pregunto yo, ¿se nos va a hacer difícil perdonar? Si fuimos perdonados, estábamos totalmente apartados y en su gracia el Señor nos unió y nos abrió las puertas del cielo y somos completamente justificados. Si entendemos esto, ¿vamos a andar guardando la ofensa en el corazón? ¿Vale la pena? No. ¿Vale la pena estarse acordando de la ofensa que huele a viejo? Porque esa ofensa fue hace de 10 años atrás, 20 años atrás y todavía lo estamos trayendo para acá como que se pasó hace 5 minutos. Si hoy salimos de aquí entendiendo que no teníamos ninguna oportunidad de entrar en ese pacto de gracia, que estábamos completamente ajenos al pacto de gracia, ¿será que nos vamos a quejar? ¿Valdrá la pena estarse quejando por las situaciones de las que estamos pasando? No, pastora. Y si, ¿qué tal si a partir de hoy venimos y redireccionamos nuestra mirada al Señor y decirle, soy salvo por ti, Señor, por tu gracia, porque tú, Señor, te acordaste y tuviste en memoria de nosotros. Y hoy estamos en este lugar para alabar y bendecir tu nombre, porque entendemos, Señor, que estamos excluidos, pero en ti, Señor, no es con fuerza, no es con espada, no es con ejército, sino con tu Santo Espíritu, Señor. Es el que nos rescata y por eso nos salvó y por su gracia somos perdonados. Dile que está a tu lado, tú eres perdonado. Deja de estarte quejando de las cosas que pasan en la vida, porque siempre vamos a tener algo de alguna carencia, pero si nos enfocamos en esa carencia, ahí nos va a absorber toda nuestra concentración, nuestra energía. Y por ahí se nos pierden las bendiciones, no las vemos. ¿Por qué? Porque estamos más enfocados en la situación.
quiero decirles algo. La vida eterna comienza acá. Díselo a alguien. La vida eterna comienza desde aquí. Le preguntaron al Señor, le dijeron, ¿en qué consiste la vida eterna? Y en Juan 17:3 está la respuesta. En que te conozcan a ti, papá, al Padre, que conozcan al Padre, y el que lo conozcan a Él. En eso consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Señor, en que te conozcan a ti, Padre, y que conozcan al Señor. O sea, conocer a Dios, conocer al Padre que envió a Jesús, conocerle. ¿Cómo se conoce a Dios? Solamente en intimidad. Conocerle diferente a oír de Dios. Sí, yo creo en el Señor, sí, yo voy a la iglesia, me quedo ahí escuchando a la gordita que predica los domingos, 2 horas ahí me quedo oyendo, sí, yo conozco. No es oír, es conocerle. En eso consiste la vida eterna, en conocer al Padre, en conocer al Hijo. En eso consiste la vida eterna, en conocerle, no solamente en escuchar de Él, sino en conocerle, y eso solamente ocurre en la intimidad con Él. Ahí es donde tú le conoces. Ahí cuando tú le hablas y le dices, transfórmame, Señor, transfórmame. Es bueno decirle, lléname, Espíritu Santo. Y el Señor diciendo, sí, te puedo llenar, pero también la pregunta para ti, iglesia, es ¿cuánto tú estás dispuesto a entregarle al Señor? ¿Cuánto estás tú dispuesto a renunciar a tu yo para conocer a ese Dios que quiere relacionarse contigo? Amén. ¿Quién glorifica al Señor? Vamos a ver un poquito más qué fue lo que pasó en Hechos 13, por favor, si me ayudan ahí. Dice, había entonces, diga conmigo, había entonces, en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Diga conmigo, la iglesia se forma con profetas y maestros. Vamos, dígale. Profetas y maestros. Vamos, los maestros. ¿Quiénes eran los profetas y los maestros? ¿Quiénes eran? Era Bernabé, Simón, el que se llamaba Nigre, Lucio también de Cirene. ¿Se acuerdan de Lucio? Lucio, sí es. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y le dice que es el tetrarca, no el rey, ¿verdad? Y Saulo. Entonces habían 5, vamos, 5 liderados por Bernabé. Él era el que estaba ahí a la cabeza. Bernabé estaba liderando la iglesia de Antioquía. Entonces tenía a todos ellos trabajando para edificar la iglesia, ya saben, con ambos grupos, con los judíos y con los gentiles. Era una iglesia nueva. Lo que pasa es que no existía una iglesia así, porque la salvación, ellos creían, los judíos, que venía de judíos para judíos, no le predicaban a los gentiles. Luego les expliqué de que hubo un momento en que se abrió en la casa de Cornelio, se abrió la oportunidad para que también les predicaran a los gentiles. Entonces ahí estaban 5 edificando la iglesia de Antioquía, judíos y gentiles. Era algo nuevo que estaba pasando. Vamos, diga, edificación de la iglesia. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Vamos, el Espíritu Santo habló, diga conmigo. Vamos, habló, el Espíritu Santo habló. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Diga, fueron enviados. Vamos, fueron enviados. No hay tal cosa de enviarse por sí mismo. No hay tal cosa de ir a hacer algo por su cuenta. Es necesario que alguien los envíe. Y dijeron, bueno, le vamos a poner manos, y los despidieron en bendición. ¿Para qué? Para que fueran a hacer algo. ¿Qué fue lo que hicieron? Dice que entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucida, y de ahí navegaron a Chipre, llegaron a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago o falso profeta judío llamado Bar Jesús. Déjame un momentico. Diga mago, vamos, diga mago. Diga falso profeta. Oiga, otra vez mago, falso profeta. Le digo algo. Ustedes me dicen, pastor, ¿y cómo podemos identificar a un falso profeta?
es alguien místico, alguien que quiere que las cosas se den con una forma mística, no a través de la palabra, algo que te quiere dar místicamente, no es basado en la palabra del Señor, sino que tal vez en sus emociones, en sus heridas, en eso. Entonces, ¿cómo lo identifico? Bueno, porque el falso profeta es aquel que habla y te dice, ¿sabes qué? Vas a estar en esa iglesia un poquito de tiempo y después te vas a arrancar por tu cuenta, porque anda arrancando a la gente, anda sacando a la gente. Esa es una señal del falso profeta. Otra señal del falso profeta: le gusta a la gente en autoridad, le gusta a la gente que tenga cierta posición. No se mezclan con personas que no le pueden dar nada, sino que siempre están buscando a alguien que tiene posición. ¿Para qué? Para tomarlo y desde ahí catapultarse a hacer otra cosa en su ministerio. Eso es un falso profeta. Anda buscando algo, quizás fama, quizás dinero, anda buscando algo. Entonces es alguien místico, alguien que te dice, que te adorna las cosas con misticismo. No viene directamente una palabra del cielo y anda buscando lugares de autoridad. Vamos a ver qué dice, por favor, el 7. Vamos a ver, veamos, por favor. Dice que estaba con el procónsul. ¿Se dan cuenta? Alguien de autoridad. Buscan siempre a alguien de autoridad. Entonces el procónsul Sergio Pablo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra. ¿Qué deseaba el procónsul? Oír la palabra. Y vamos a ver qué hizo este falso profeta. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. El falso profeta te aparta de la fe. El falso profeta te saca del lugar donde Dios te ha plantado. Ahí está metiendo la semilla para sacarte. Entonces dice que procurando apartarle de la fe. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, vamos a ver cómo le fue este falso profeta, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Ay, papá. Aleluya. Amén. Voy a leer eso otra vez. Le digo: lleno de engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Diga, el falso profeta trastorna los caminos de aquellos que fueron llamados por Dios, aquellos que quieren oír palabra. Ahí les mete la cuchara para, ¿qué? Para separar. Entonces, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Veamos el 11, por favor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Recuerdan que Pablo tuvo una experiencia de ceguera, ¿verdad? Digo, bueno, tal vez se queda ciego, de pronto verá también al Señor como le pasó a él. Entonces por ahí se lo llevó Pablo. Dice: he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Escuchen eso, qué tristeza, qué final más triste. Entonces el procónsul, viendo lo que le había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. O sea, el hombre queda ciego y el procónsul dice: no que llamen un médico para ver cómo resolvemos la visión. No, dijo que se maravilló y creyó en la fe. Entonces, estaba maravillado. Así que hasta eso Dios usa para llamar a sus hijos, aquel que tiene propósito eterno. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía, diga Antioquía, de Pisidia, y entraron a la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tienes alguna palabra de exhortación para el pueblo, habla. Entonces Pablo, levantándose, echó una señal de silencio con la mano. Pablo, cuando iba a hablar, todo el mundo tenía que estar en silencio. Le decía: cállate. Y por allá había una mujer preguntándole algo a su esposo y decía: miren, aquella señora que está aquí, si quieren saber algo, pregúntenle a sus maridos allá en su casa. Porque él predicaba y le hacía con la mano en silencio. Pero de ese versículo que dijo Pablo, que las mujeres pregunten a sus maridos, de ahí salió una doctrina que las mujeres ahora no podemos predicar, que si queremos algo, que le preguntemos a nuestros esposos en casa.
agarraron de ahí y sacaron toda una doctrina. Aquella gente que por envidia pues no permiten, no conciben en su mente que las mujeres podamos predicar. Yo desato ahora mismo sobre cada mujer en este lugar el poder de lo alto para que predique la palabra a la derecha, a la izquierda, al norte, al sur, al este, al occidente, y que Dios te levante como profeta de las naciones, corporal mujer, porque has sido diseñada para aplastar la cabeza de las serpientes en el nombre de Jesucristo. Y para los varones también, poder de lo alto, poder de lo alto para enseñar la palabra y liberar al cautivo, sanar al enfermo, iglesia. Delante del Señor. Mire, entonces le digo, varones israelitas y los que temen a Dios, escucha esto. El Dios de este pueblo de Israel, ya estamos terminando, ¿ok? El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció el pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo fuerte, con brazo levantado los sacó de ella. Diga, libertad de esclavitud. Vamos, diga, libertad de esclavitud. Vamos, recibe la unción para liberar al cautivo. Recibe a varones y mujeres. Vamos, recibe ahora la libertad para liberar al cautivo. El que está cautivo a la droga, el que está cautivo a una enfermedad, el que está cautivo a la bajoestima, el cautivo a los celos, el que esté cautivo, ahora tú recibes, iglesia, poder de lo alto para liberar y romper ataduras en el nombre de Jesús. Entonces, Egipto fuera, diga, fuera en el nombre de Jesús. Todo lo que tiene que ver con Egipto es esclavitud. Y con brazos levantados lo sacó de ellos. Por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones, diga conmigo, 7 naciones, en la tierra de Canaán le dio en herencia, diga conmigo, herencia de su territorio. Déjamelo ahí, miren lo que está pasando ahí. Ahí está diciendo que cuando el pueblo de Israel estaba libre, fueron para una tierra donde era la herencia que Dios ya había señalado, pero habían 7 naciones oponiéndose para que el pueblo de Israel tuviera esa herencia. Eso es espiritual, diga conmigo, es espiritual. Está ahí, no perdiendo el tiempo en la vivir, enseñándote a ti y a mí que cuando nos disponemos a conquistar una tierra, no sé cuál es tu tierra, escucha bien, cuando nos disponemos a conquistar, se levantan 7 espíritus oponiéndose, que ahora mismo los atamos y los echamos fuera en el nombre de Jesús. No sé cuál es esa tierra que tú estás a punto de conquistar. Será tu hogar, serán tus hijos, será una nueva empresa, será la universidad de tus hijos, será el llamado, el ministerio, ¿qué será? La sanidad, ¿qué será? ¿Qué será esa tierra de herencia? La herencia que papá Dios te ha prometido. Escucha bien, tú no estás guerreando con los demonios, estos pellizquitos que te, nada más que no, los que andan poniendo las cascaritas de banano para que te reparen. No, tú estás peleando con 7 que están oponiéndose a que tú conquistes esa tierra. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, levántate, iglesia. Levántate y recibe. No me levántate. Recibe el poder de lo alto para conquistas. Vamos. ¿Quién lo cree? Alguien tiene que creer esta palabra. Que el Señor ha descendido este día, que ha enviado el poder del Espíritu Santo aquí, ahora, para que tú recibas, iglesia, un pueblo que no era pueblo, una gente que estábamos totalmente destituidos de la gracia de Dios, ahora en el nuevo pacto, en el pacto de gracia, un pacto con buenas promesas mejores que el anterior. El Señor te está entregando y está activando en ti el poder de conquista en el nombre de Jesús. Veniste a este país, recuerda de dónde te sacó el Señor. Recuerda lo que dijiste cuando estabas ahí en tu tierra. No creías que podías venir acá y Dios te plantó y ahora estás dando frutos para el reino del Señor. Y dice el Señor, darás mucho fruto. Han pasado por podas, las podas duelen, sí, las situaciones que muchas veces nos avergüenzan, que ni siquiera las queremos hablar porque nos avergüenza. Ahí está la poda, duele, pero un árbol podado, el árbol que se poda no es el que no da fruto.
estás pidiendo? ¿Qué es lo que no has visto en años? ¿Qué es lo que te aflige el corazón? Hoy esa situación se acaba, esa situación termina. Todos los que creen pasen adelante. Todos aquellos que creen vengan para acá. Pasen adelante todos aquellos que creen. Todos los que creen que Dios va a hacer un milagro en su vida. ¿Qué es lo que estás pidiendo? Puedo sentir en mi espíritu. Puedo sentir en mi espíritu. El Señor hoy está acá. Una reunión privada con sus hijos. Con todos aquellos que se sienten hijos. Vamos, que el esclavo no hereda. Y tú no eres esclavo, ni tampoco eres huérfano. No eres sobrino del Padre, eres hijo. Tú eres hija del Padre. Y en su nombre, a esta hora, Señor, a esta hora, Padre, estamos aquí para soltar, Señor, esa bendición que ha estado aguantada por años, aguantada por tiempos. Pero el Señor acorta el día, acorta los días, dice, por amor a los santos. Por amor a ti, el Señor está cortando los días para que recibas. ¿Qué es lo que quiere? Abrazar a tu familia, verlos acá adorando al Señor. ¿Qué tú quieres? ¿Qué es lo que te ha afligido? No pienses más en las traiciones, no pienses más en los desalientos, no negocies con el pecado, no estés negociando con el pecado. Tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Aleluya. Tú ya lo sabes. Tú ya sabes qué es lo que agrada al Señor y qué es lo que le desagrada. A esta hora, Señor, Espíritu de Dios, enséñanos a entregar más de nosotros. Entregamos, Señor, nuestro ser. Entregamos, Padre, todo lo que somos. Y haz de nosotros lo que tú quieras que nosotros seamos. Estos son tus hijos, Padre. Solo los presento delante de ti. Los presento delante